momento entrego sala, yo creo que a la profesora Marta, a la profesora Patricia, perdón, y me retiro. Buena tarde y buena tutoría. El Gracias, profe muy Elkin amable. también tiene permisos de administrador, Correcto. sí. Ambos tienen permisos de Ah, coanfitrión. listo. Bueno, mil gracias, Gracias, muy muy amable. amable. Bueno, buena tarde. Buena tarde. Entonces, comparto pantalla. A ver si para primera matrícula compartir. Entonces, ¿se está visibilizando? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe, estamos viendo tu pantalla. Listo, entonces vamos en modo presentación. Ya voy, un segundo. Ay, este cosito aquí, ¿qué parece? No, no. Subamos acá. Listos. Bueno, entonces iniciamos grabación. Profe, por favor. Ya estamos grabando, profesora. Ok, bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, les ofrecemos excusas por el inconveniente de acceso a la hora programada. Se presentaron algunos inconvenientes que gracias a Dios ya fueron subsanados. Este espacio corresponde al CIPAS de primera matrícula de la unidad 3, cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Está orientado por el profesor Elkin Ricardo Laverde y Patricia Leguizamón, quien les habla. Bienvenidos una vez más. Entonces, iniciamos. Básicamente, esta unidad tiene las siguientes temáticas. Tiene cuantificadores, proposiciones categóricas, razonamiento inductivo y deductivo y el razonamiento cuantitativo. Para ello, nosotros vamos a aplicar algunos conceptos fundamentales en cuanto a los cuantificadores, las proposiciones categóricas y los tres tipos de razonamiento: cuantitativo, deductivo e inductivo. Como objetivos también específicos, vamos a identificar las características de un cuantificador y sus clases. Vamos a reconocer la utilidad del razonamiento cuantitativo en la vida profesional y la vida cotidiana. Identificaremos las características de los tipos de razonamiento y su respectiva aplicación, y asimismo vamos a hacer una parte práctica que esperamos que ustedes nos acompañen con su participación muy activa, ya que de esta manera vamos a apropiar la temática. ¿De acuerdo? Entonces, primero que todo, pues el término cuantificadores de pronto es un término nuevo para algunos. Sin embargo, siempre que hablamos nosotros de cuantificadores, estamos hablando de una expresión que me permite determinar la cantidad de elementos que cumplen con esta característica. En este momento tenemos una gráfica donde tenemos unos dulces. Hay un frasco con todos los dulces, otro frasco con algunos dulces y otro frasquito con ningún dulce. Entonces, fíjense que son tres características diferentes y para ello tres palabras que representan a los cuantificadores que se están usando. Ya para esta parte vamos a tener unas expresiones que son las más utilizadas. Para ellos son todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno o existe por lo menos uno. Eso en cuanto a la, digamos, a la definición de cuantificadores. En un ejemplo que podemos tener en este momento es: algunos estudiantes de la UNAD asisten a los CIPAS de primera matrícula, porque obviamente no están todos los estudiantes matriculados, sino hay algunos que pudieron acceder a este espacio. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a definición y en cuanto a algunos ejemplos de cuantificadores. Asimismo, tenemos un cuadro muy especial que me gustaría que, si tienen oportunidad, le tomen captura de pantalla. ¿Por qué? Vamos a hablar de los tipos de cuantificadores, su simbología y algunos ejemplos. Recordemos que entonces los cuantificadores son algunos símbolos utilizados donde vamos a determinar el número de elementos, ¿cierto? Para ello tenemos dos clases de cuantificadores. La primera es un cuantificador universal, como su nombre lo dice, de un universo, y para ello tenemos todos, todo, ningún, ninguno, ¿cierto? Se lee para todo y el símbolo es una A al revés. Entonces, recordemos, el universal siempre es para todos o para ninguno. Cuando hablamos de todos, podemos establecer que estamos hablando de forma afirmativa. Y cuando hablamos de ningún o ninguno, estamos hablando de forma
negativa, o sea que ninguna persona cumple con esa característica. El lenguaje simbólico que tenemos para este cuantificador universal, recordemos que es la al revés y tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos, todos los estudiantes traen los materiales. Entonces vamos a utilizar el símbolo que nos está diciendo la equivalencia de todos. Todo X que pertenece al universal, donde X, que es la característica que tiene esos elementos, extraen los materiales. ¿Listos? Entonces, también podríamos decir de forma negativa es todos los estudiantes no traen los materiales, o mejor aún, utilizando el cuantificador universal negativo, que es ningún estudiante trae los materiales. Recordemos, estas dos expresiones son equivalentes donde decimos todos los estudiantes no traen los materiales o ningún estudiante trae los materiales. Entonces, si vamos a utilizar el cuantificador negativo, tenemos la siguiente expresión. Entonces, tenemos el para todo X que pertenece al universal, donde X no cumple con la característica que es traen los materiales. De otra parte, tenemos los cuantificadores existenciales o particulares. Recordemos que podemos encontrar en los textos cualquiera de las dos palabras y simbolizan lo mismo, existencial o particular. Para ello utilizamos los conectores algunos o alguno, ¿cierto? Porque nos está diciendo que algunos cumplen y algunos no cumplen. Entonces existe por lo menos un y lo simbolizamos con una E al revés. El lenguaje simbólico que vamos a trabajar para este tipo de cuantificador tenemos el siguiente ejemplo. Algunos estudiantes traen los materiales, entonces decimos, por lo menos existe un X que pertenece al universal, donde la característica X cumple que traen los materiales. Asimismo, también tenemos cuando nosotros hablamos de algunos de forma positiva o afirmativa y algunos de forma negativa. Entonces aquí tenemos la forma de que X no trae los materiales o X no trae los materiales. Fíjense que el símbolo de la negación o en la palabra no simboliza la parte que no cumple con esa característica. Recordemos, universal, todos, todos, ninguno, y existencial o particular, algunos, alguno. Continuamos. Para esta parte queríamos mostrar algunos ejemplos. Profe, ¿se siente algún eco? Se me devolvió el sonido. Bueno, tenemos clases de cuantificadores, chicos. Entonces, vamos a trabajar el cuantificador universal. Entonces, recordando que la proposición que es verdadera para todos los valores de X en ese universo. Entonces, tenemos los siguientes ejemplos. Todas las frutas son dulces. Universal, afirmativo, porque estamos hablando que todas las frutas cumplen con esa característica de ser dulces. Universal negativo cuando decimos ninguna fruta es dulce y lo simbolizamos de la siguiente manera. Hablamos de un cuantificador universal, ¿cierto? Entonces el universal, para todo X que pertenece al universal y donde cumple la característica. O sea, cumple P de X. Y en este caso, ¿cuál es la característica? Pues de que es dulce. Y cuando aplicamos el universal negativo, entonces tenemos la misma simbología, pero teniendo especial cuidado de decir que no cumple con la característica. O sea que para todo X no se cumple P de X. Esto en cuanto al cuantificador universal. Cuando hablamos de, un segundo, ya tenemos el siguiente ejemplo. Todas las frutas son dulces, es universal afirmativo, ¿cierto? Entonces la simbología es esta. Tenemos que todo es igual a todo X que pertenece al universal, es decir, para todo X se cumple P de X. Decimos todas las frutas X, tal que X, son dulces. Y podemos decir que todo X que pertenece al universal, donde X es dulce. Cuando usamos el cuantificador universal negativo, entonces estamos diciendo que no cumple con esa característica de tal forma que nos queda que ninguna fruta es dulce. Entonces tenemos la expresión, todas las frutas X, tal que X no es dulce, es esta la simbología.
todo, este es el cuantificador universal, X pertenece al universo y X no es dulce. Eso en cuanto a los cuantificadores universal, tanto afirmativo y negativo. Cuando hablamos de cuantificadores existenciales, tenemos los siguientes ejemplos. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604. Estamos hablando de un existencial afirmativo. Y cuando decimos algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1604, estamos hablando de un existencial negativo. Fíjense la expresión, ya tenemos el cuantificador existencial que se simboliza con la E. En el primer caso decimos que hay al menos un X que cumple la condición que es P de X, y cuando lo negamos estamos diciendo que hay al menos un X que no cumple la condición que es P de X. Los ejemplos correspondientes. Para el primer caso decimos, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604, existencial afirmativo, y decimos que existe algún estudiante X tal que X matriculó el periodo 1604. La característica P de X es X matriculó el periodo 1604. Cuando vamos a hablar de un existencial negativo, vamos a negar esa característica, de tal forma que algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1604 equivale a decir que existe algún estudiante X tal que X no matriculó el periodo 1604 y lo simbolizamos con el cuantificador E de forma al revés, que X pertenece al universal donde X no matriculó el periodo. Vamos a hacer unos ejercicios de tal forma que vamos a de pronto como identificar un poquito más a fondo cada uno de los cuantificadores. Aquí también es muy importante una captura de pantalla porque es la forma cuantificador universal y el cuantificador existencial. Recordemos que ustedes en el entorno de aprendizaje tienen unos materiales que son las OVAs. En este caso, tenemos una OVA que corresponde a este material de cuantificadores. Ya se los voy a mostrar. Entonces, un segundo, me voy a pasar acá y me gustaría saber si están visibilizando la actividad de aprendizaje, por favor. No, profe, estamos viendo todavía tu presentación. Bueno, entonces un segundo, dejo de compartir acá y me paso a la presentación. Ok. Y aquí no me sale la barra para compartir, profe. Un segundo. A ver, entonces vamos a compartir pantalla nuevamente. Y le vamos a dar cuantificadores aquí. Compartir. Entonces, aquí ya la pueden visibilizar. Sí, profe, ya estamos viendo ahora si tu Bueno, entonces ya con base en ese componente teórico que vimos de forma muy general, vamos a practicar. Entonces, recordemos, vamos a empezar a ver cómo están sus conocimientos y me gustaría su participación. Entonces, decimos, ¿qué tipo de cuantificador es la siguiente proposición? Todos los colombianos son gente alegre. Universal afirmativo, existencial único o existencial afirmativo. Universal afirmativo. Universal afirmativo. En el chat también nos pueden compartir sus respuestas. Ok, dejemos, dejemos este chiquito y lo corro para acá. Muy bien, porque recordemos que todos siempre hablamos de un universal afirmativo. Muy bien. Continuamos. Decimos, ahí le dimos el tiro al blanco. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes palabras no se usa para el cuantificador existencial? Algunos, todos, existe al menos uno. ¿Cuál no se usa para el cuantificador existencial? ¿Todos? Todos. Todos, ¿por qué qué? Porque es un cuantificador universal. Muy bien, entonces seguimos. Ok. Listo, le dimos tiro al blanco. ¿Cuál de las siguientes proposiciones hace referencia a un cuantificador existencial negativo? Existe un papa en el Vaticano, algunos perros no tienen pulgas
o algunos estudiantes son juiciosos. Algunos perros no tienen pulgas. No tienen pulgas porque estamos hablando de negativo. Excelente, muy bien. Otro tiro al blanco. Y luego, ¿cuál no es un tipo de cuantificador? Existencial afirmativo, universal negativo, existencial relativo. ¿Cuál no es un tipo de cuantificador? Existencial relativo. Existencial relativo. Muy bien. Ok, están, o sea, todo va muy bien. Perfecto. Ok. Entonces, con esta parte, aquí, un segundo, avanzamos. Listo, ahí salían los resultados. Listos. Ahora vamos a hacer otra actividad donde vamos a repasar los conceptos de cuantificadores. El completo está allá. Listos. Abra la puerta. Listo, por favor. Listos. Entonces, aquí tenemos una actividad que dice, para llevar el velero hasta el faro, el navegante debe saber sobre cuantificadores. Ustedes me van a ayudar. Entonces, vamos a empezar. Entonces, miren la expresión. Tenemos esta E al revés. Decimos, este cuantificador pertenece al universal y fíjense que tenemos la característica negada, ¿cierto? Entonces, ¿a cuál corresponde el texto de esta expresión matemática? Algunos estudiantes no asisten al B-Learning, algunos estudiantes tienen tablet o ningún estudiante aprueba la evaluación. Algunos estudiantes no asisten al B-Learning. No asisten al B-Learning porque está negando la característica de esa expresión, ¿cierto? Muy bien. Ok. Continuamos. ¿Cuál de las siguientes palabras corresponde a un cuantificador universal negativo? Todos, ningún, algunos. Ninguno. Ningún. Muy bien. ¿Cuál no es un tipo de cuantificador? Universal directo, existencial único o universal afirmativo. Existencial único. Bueno, les recuerdo algo. El existencial único es cuando hay un solo elemento que cumple con esa condición. Por ejemplo, si yo les dijera un mes que solamente tiene 28 días, hay un solo mes que solo cumple con esa condición. Solamente tiene 28 días, que es febrero. En ese caso sería existencial único. Por tanto, ¿cuál no es un tipo de cuantificador? Universal directo. Universal directo. Universal directo. Directo. Listos. ¿Qué tipo de cuantificador es la siguiente proposición? Existe un único ganador de la competencia. Cuantificador existencial individual, cuantificador existencial afirmativo y cuantificador existencial único. Único. Existencial único. Único, porque es una sola persona que puede ganar la competencia. ¿Cuál es el tipo de cuantificador de la siguiente simbología? Todo X que pertenece, un segundo, todo X que pertenece al universal y P de X, existencial afirmativo, universal afirmativo, universal negativo. Universal afirmativo. Afirmativo. ¿Perdón? Universal afirmativo. Universal Escriben en el chat, porfa, porque se distorsionó un poquito el audio. Universal chat. afirmativo están diciendo nuestros estudiantes, profe. Ay, muy bien, universal negativo. Recordemos que la al revés es universal y como tenemos aquí la característica universal afirmativo. Excelente, llegamos al faro y ustedes ya han aprendido un poco más de los cuantificadores. Bueno, muy bien. Ahora vamos a continuar. Voy a compartir pantalla ahora. Profe, disculpa, tengo una duda. Señor, cuéntanos. O sea, el A hace referencia al universal y el E hace referencia a El existencial o particular. Sí. Gracias. Mira, aquí lo tienes. Cuantificador universal, el A, y cuantificador existencial o particular, el E. ¿De acuerdo?
Muy bien. Gracias, profe. Con gusto. Luego hay otro tema que pues está muy ligado a esta parte que se llaman las proposiciones categóricas, ¿cierto? Donde decimos que esas proposiciones categóricas son afirmaciones acerca de categorías o clases. Decimos que toda categoría o proposición categórica es una, digamos, como el enunciado acerca de los miembros de dos clases y la relación que se establece entre ellos. Algunos ejemplos. Decimos P, todas las aves son animales. Es una afirmación. Q, algunas aves no son animales, porque recordemos que hay algunas aves que, bueno, la expresión en este caso dice algunas aves no son animales. Entonces, tenemos todas las aves y luego estamos hablando de unas pocas que se está refiriendo que algunas aves no son animales. El ejemplo 2. T, todos los estudiantes son aplicados y responsables. U, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Entonces, siempre tenemos dos proposiciones y vamos a compararlas con respecto a su clase y la relación entre ellos. ¿Listo? ¿Cómo vamos digamos, a determinar o a establecer la estructura que tiene una proposición categórica? Recordemos que decíamos P, todas las aves son animales, Q, algunas aves no son animales. La estructura que nosotros vamos a trabajar y que se solicita en la guía de la tarea 3 es la siguiente. Tenemos la proposición P, ¿cierto? El cuantificador es todas. El término o sujeto, o sea, ¿de quiénes estamos hablando? Pues de las aves, ¿cierto? Aves. ¿Cuál es la cualidad o cópula? Bueno, aquí dice cópula, se nos fue, pero es cópula. Es digamos, la acción que hace ese sujeto. En este caso, como estamos hablando del verbo estar, entonces la cualidad es son y el término predicado serían animales. Cuando vamos a hablar de Q, podemos establecer el mismo modelo. Cuantificador, en este caso, son algunas. El término sujeto siguen siendo las aves. La cualidad, fíjense que ya está negada. No son, entonces escribimos no son. Y el término predicado son animales. Entonces siempre vamos a tener esta estructura que es la de la proposición categórica. Después de esta parte, esperen un segundito, aquí. Ya tenemos el cuadro, que ustedes si gustan pueden tomarle captura de pantalla. Claro que eso está en el material de las hojas, que ahorita lo vamos a repasar de forma un poquito rápida, pues porque ustedes ya pueden después consultarlo. Hay un cuadro de oposición que llamamos, donde establecemos la relación y la relación que existen entre ellas. Entonces, es un cuadradito de tal forma que de forma horizontal voy a tener A en el extremo izquierdo, E en el extremo derecho superior. Cuando hablamos del nivel inferior, tenemos I a mano izquierda, O a mano derecha. ¿Para qué? Para establecer lo siguiente. Nosotros vamos a determinar una proposición como es. Entonces, cuando hablamos del tipo de proposición tipo A, estamos hablando de una universal afirmativa, donde decimos todo S es P y estamos hablando de un cuantificador universal y su cualidad es afirmativa. Cuando hablamos de E, seguimos hablando de un cuantificador universal, pero en esta ocasión de forma negativa, donde decimos ningún S es P o todo S no es P. Estas son expresiones matemáticas, ¿no? Cuantificador universal negativo o cuantificador universal y cualidad negativa. Entonces, recordemos, arriba van los que son universales, la A es afirmativa y la E es negativa. Cuando hablamos del particular afirmativo, lo llamamos que es de tipo I. Y algunos S son P y estamos hablando de un cuantificador particular y la cualidad afirmativa. Y cuando hablamos del tipo de proposición no, estamos hablando de una particular negativa, algunos S no son P y estamos hablando de un cuantificador particular y la cualidad negativa. Entonces, arriba ya teníamos los universales, ¿no? Repasemos. A, universal afirmativa, E, universal negativa. Seguimos en el orden de las vocales, pero en esta vez en el nivel inferior. Y es particular afirmativa y O es particular negativa. ¿Cómo establecemos la relación entre ellas? Pues decimos que cuando es AE se llaman contrarias, cuando la relación es IO se llama subcontrarias,
cuando tenemos la relación AI o IA, que es lo mismo, subalternas, y la relación EO subalternas. Y cuando estamos en forma cruzada, las relaciones AO se llama contradictorias o IE contradictorias. Aquí a mano izquierda tenemos un ejemplo. Todas las aves son animales. Esa es P. Ya dijimos que esta era universal afirmativa, ¿cierto? O sea que viene siendo del tipo A. Fíjense que aquí lo tenemos, proposición tipo A, porque su cuantificador es universal y la cualidad es afirmativa. Y acuérdense que teníamos en el caso anterior la otra proposición que es Q, ¿cierto? Que era algunas aves no son animales, entonces fíjense que este es afirmativo negativo, es del tipo O, y sería aquí donde es un cuantificador particular, pero su cualidad es negativa. O sea que la relación viene siendo, de la primera es A y de la segunda es O, vienen siendo contradictorias. De acuerdo al esquema, podemos decir que P y Q son contradictorios. Entonces, un repasito rápido. Arriba, universales, A afirmativa, E negativa. Abajo, las particulares, entonces, I particular afirmativa, O particular negativa. ¿Listos? Entonces, siempre en el orden de las vocales, AE y abajo IO. ¿Listos? Vamos a hacer una actividad para clarificar esta parte. No se me preocupen. Entonces, en esta también tenemos una ova. Miren que aquí tenemos otro cuadrito, una ova que ya les voy a mostrar. Entonces, aquí me toca dejar de compartir y voy a compartir nuevamente para irme a la ova. A ver, momento. Entonces, la otra ova estaba, creo que aquí. Un segundo. Aquí, ay, déjeme subir, no sea malito. Me toca. Esperen cómo bajo esta, aquí la hoja. Esperen, ya cerramos la de cuantificadores porque creo que me estoy quedando con pocos recursos de internet para que alcance a cargar. Listos, muy bien. Entonces, para esta parte seleccionamos pues la parte de práctica. Igual ustedes pueden consultarla, que está, digamos, una parte teórica que pues yo les acabo de explicar y ustedes la pueden después consultar de forma detenida. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la estructura, fíjense las partes. Primero va el cuantificador, después va el sujeto, el verbo o cópula y el predicado. ¿Listos? Después van una parte aquí de unas preguntas que ustedes pueden abordar con mayor detenimiento y vamos a hacer esta parte. Bueno, esta parte me parece interesante donde ustedes tienen pues los cuadritos. Fíjense, universal afirmativa del tipo A, universal negativa del tipo E, particular afirmativa del tipo I y particular negativa del tipo O. Aquí también tienen el cuadro, ¿sí? Y lo tienen con ejemplos, que fue lo que yo les acabé de explicar, y tienen también, digamos, la estructura que tienen para que ustedes puedan resolver la comparación. Vamos a hacer el quiz, que es la parte interesante, chicos. Entonces, empezar. Ningún elefante tiene alas. ¿Qué tipo de proposición será? Ningún elefante tiene alas. Tipo Los E, escucho. ¿Por qué E? porque habla de todos los elefantes y habla negativo. Ok, o sea, esa es universal negativa, tipo E. Listos. Todos los bebés lloran. Tipo E y A. Tipo A, A, todos los bebés, pues la actividad es llorar. Tipo A, muy bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Algún colombiano nació en Bogotá? A o I. ¿Algún I, es universal afirmativa? O sea, I. Muy bien. ¿Algún fiscal no es corrupto? O, Oh, muy bien, porque estamos hablando de que es particular y es negativa. ¿Algún caleño baila salsa? I, Y ningún niño está descalzo. A. Ningún niño está descalzo. ¿Ah? Ay, no, ¿Están perdón, seguros? perdón. Tipo O. A ver, vamos a clarificar.
Ningún niño está descalzo, ningún es un cuantificador que universal o particular. Universal. Universal, ¿cierto? Y, Es el- pero es universal afirmativo o negativo. 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 O sea que es E. Acuérdense, el cuadrito A universal afirmativo, E universal negativo. Entonces, E. Y muy bien, ya con esto también tenemos, bueno, en esta parte ya es una autoevaluación, pero en esta parte ya finalizamos. Entonces, un segundo dejo de compartir, vuelvo aquí a compartir la presentación y ya vamos a darle paso al profesor Ricardo, donde vamos a trabajar la parte de razonamiento cuantitativo. ¿Listos? Dejo de compartir mi profe o su merced, ¿cómo sigue ahí? Listo, profe, ya comparto pantalla. Muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Simplemente es de ser muy cuidadosos. ¿Listos? Es sencillo, pero de cuidado, porque un solo pestañeo podemos confundirnos y ahí está. Entonces, con eso finalizamos. Bueno, recuerden que mi nombre es Patricia Leguizamón. O sea, aparece el nombre de mi hermana porque el computador está y el mío está en cuidados intensivos. Muy bien. Nos acompañan, ya miramos. Profe, Señor. ¿estás viendo mi pantalla? No, señor. Espérame un segundo. Yo me ubico mejor. Dame un segundo. Estoy en el Zoom. Ya te digo que veo. No estoy viendo en mi nombre. ¿Dejo de compartir o qué hacemos? Ahí ya se ve la pantalla. ¿Alguno ¿Sí está viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Listo. En este momento se está viendo. Listo, bueno, muchas gracias. Entonces les recuerdo, mi nombre es Elkin Laverde. En este caso les pido el favor, como les comentaba en el chat, de llenar muy bien el enlace de asistencia, el enlace de asistencia, porque con su documento de identidad, porque pues es la forma de evidenciar la asistencia de hoy para que se les asignen los 10 puntos que tiene la asistencia al encuentro de hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar entonces con la parte de razonamiento cuantitativo. Entonces yo voy a hacer una pequeña introducción acá acerca del razonamiento. Entonces cuando nosotros hablamos de razonamiento en general, hablamos de qué? De unos procesos mentales, ¿sí? De orden superior en los cuales tenemos que realizar algunas funciones mentales, cerebrales, para tomar algunas decisiones, ¿sí? Entonces en este caso, el razonamiento cuantitativo trata de eso, de utilizar esos procesos mentales de ordenar, de análisis, de representación para desarrollar problemas cotidianos que digamos que se nos presentan en nuestra vida diaria. Bueno, entonces, yo les voy a presentar aquí también el recurso que es un NOVA. Lo tengo acá abierto. Listo. Entonces, listo. Entonces, acá digamos que está la parte del índice de los contenidos de esta parte del razonamiento. Voy a darle continuar y vamos a ser muy particulares en lo que es más importante. Bueno, entonces este OVA lo encuentran también allá en el entorno de aprendizaje, allá dentro de los recursos bibliográficos de la unidad. Bueno, entonces, como les decía, el objetivo es resolver situaciones de vida cotidiana a través de la representación de datos cuantitativos. Muy bien, vamos a hacer una actividad previa, al igual que el tema anterior, para ver cómo estamos de acuerdo a lo que hemos leído o a lo que sabemos acerca de esta parte. ¿Listo? Muy bien. Entonces,
Aquí tenemos esta pregunta en donde nos dicen lo siguiente. Adriana quiere regalarle rosas a su madre, así que compra 3 docenas. Cada rosa vale 1.500 pesos. ¿Cuánto debería pagar por ellas? Entonces yo me voy a cambiar otra vez aquí a la presentación, mientras ustedes van echándole cabeza, cuánto entonces tendríamos que pagar por eso. Entonces, me van ustedes colaborando al igual que con la profesora y abran sus micrófonos y en el chat y me cuentan entonces cuánto tendría que pagarle para comprar las rosas a su mamá, en este caso. Y ya vamos a hacer la explicación puntual del ejercicio. Hay que pagar 54.000 pesos en total. Entonces, aquí está la explicación. Ya por ahí alguien ya me dio la solución del ejercicio. Entonces dice que el ejercicio o el ejemplo, que son 3 decenas de rosas, ¿cierto? Y que el valor de cada rosa es de 1.500 pesos. ¿Ok? Entonces, en este aspecto, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que averiguar entonces cuántas rosas son, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es multiplicar las 3 docenas de rosas por cuánto tiene una docena. Entonces, si es una docena, sabemos que tiene 12 rosas, ¿cierto? Entonces, vamos a tener 36 rosas, ¿ok? Si nosotros multiplicamos entonces, ya ahora sí, el número de rosas por el precio de cada una, vamos a obtener el valor, que es de 54.000 pesos. ¿Sí está claro? Entonces nos devolvemos acá y 54. ¿Listo? Entonces, ahí me van ayudando con el ejercicio. Listo. Para esto, entonces, por favor, también me van a ayudar, van a hacerlo ustedes ahí. En un almacén de balones de baloncesto se aumentó el precio en un 6.5%. Si cada balón tenía un valor de 60.000 pesos, ¿cuál será el valor de cada balón con el incremento? Entonces, ahí están los datos y tienen una calculadora, papelito y un lápiz o algún elemento para poder hacerla. Entonces, cuéntenme cuánto les daría este razonamiento. ¿Cómo haríamos este ejercicio? Abran sus micrófonos y me cuentan. ¿En el chat alguien escribe algo, profe? Hola, profe, buenas tardes. Bueno, yo tomaría los 60.000, es que acá mi computador está un poquito lento, 60.000 y lo multiplicaría por el 6.5 de incremento Sí. por ciento, y eso me daría 3.900 adicional, entonces serían 63.900. Ajá. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Vivian Moreno. Muy bien, perfecto. ¿Por qué 63.900? El proceso que hizo fue perfecto. ¿En qué consiste eso? Entonces, si tenemos un balón que vale 60.000 pesos la unidad, ¿cierto? Tenemos que hallar el incremento en pesos que representa este 6.5%. Entonces, nosotros lo que hacemos es multiplicar el valor de cada balón, en este caso 60.000, por 6.5% y nos da el incremento en pesos, ¿sí? En este caso 3.900. Y ese incremento pues se lo sumamos al valor inicial al valor del balón, que son 60.000, entonces nos da 63.900. ¿Listo? Bueno, muy bien. Perfecto, vamos a continuar. Listo, acá dice, este ejercicio es muy bueno. Dice, Cristóbal tiene 88 años actualmente. Tiene 2 hijos. Juan tiene 58 años y Nelson tiene 62. Si Cristóbal contrajo matrimonio en 1959, ¿qué edad tenía Cristóbal cuando se casó? Entonces, tomen una captura de pantalla si quieren o copien los daticos y vamos a desarrollar entonces, o vamos a mirar cuál es el camino o qué ideas me dan para desarrollar ese ejercicio. ¿Listo? Sería restarle la edad de los 2 hijos, sacar un promedio y evaluar la edad promedio que podría tener cuando se casó. A ver, si sacamos la edad promedio entre Juan 58 y 62, me da 58 más 62, ¿cuánto es eso? ¿120? 58 más 62 nos da 120, sí señor. Y si lo dividimos en 2, me da el promedio de 60. Sí.
¿Y esos 60, qué hacemos con esos 60? Esos 60 los restamos menos los 88 que actualmente tiene Juan. Entonces sería 27 años. Porque pues nos da 28, pero no hay 28, pero sí el promedio estaría entre 27 años, porque sacamos un promedio de la edad de los hijos. No, pero ¿quién asegura que tuvo los hijos tan pronto se casó? Exactamente, hay muchas variables que hay que tener en cuenta, ¿sí? Exactamente, eso no me, realmente eso no me garantiza eso, precisamente por lo que el compañero dice y por otras cosas, ¿sí? Porque el promedio realmente aquí en este caso, ¿sí? No es el valor representativo para la edad en la que se casó Cristóbal, ¿ok? Otra idea, cuéntenme, ¿qué otra idea? Es importante saber si ya cumplió años este año para saber esos 88 años si son hasta el 2023 o todavía no ha cumplido para considerarlo. Bueno, vamos a asumir que sí porque dice que actualmente, ¿listo? Dice aquí que actualmente, entonces vamos a asumir que sí. Lo único que se puede decir o promediar es que él no puede tener menos de 62 años. Es decir, los 62 menos esos 50 y... Perdón, es que no alcanzo a ver bien la edad de 88. Entonces, los 62 menos 88, él no podría tener menos de esa edad y sería promediada, ¿no? Porque yo no creería que se puede evaluar exactamente cuáles son los años. Hasta ahí es donde veo. Creo Bueno, que sí, pues sí se puede esa es porque otra forma también si de verlo. si de 1959 a 2023 hay 64 años y tiene 88 años, pues simplemente al restarlo me da que tenía 24 años. Exactamente, él tenía 24 años cuando se casó, porque nació en 1935. O sea, eso quiere decir que al nacer en 1935 y casarse en 1959 tenía 24 años cuando se casó. Sí, pero no quiere decir que se casa y tiene hijos. No tiene. ¿Y qué tienen que ver los hijos? El dato del hijo es para despistar al enemigo. No, es que edad tenía cuando se casó. Ahí están preguntando es cuándo se casó, no cuándo tuvo hijo. La pregunta es clara, dice, si Ajá. Cristóbal se casó cuando tenía 59 años, ¿qué edad tenía cuando se casó? Es decir, que si tiene 88 años, al 2023 se casó, o sea, nació exactamente él en 1935, nació el señor Cristóbal. Y se casó en 1959 cuando tenía 24 años. Esa es la pregunta que están haciendo. No están preguntando a qué edad tuvo sus hijos. Ajá. Sí, estoy de acuerdo contigo. Exacto. Perfecto. Fíjense de una cosa que yo por eso les decía, este ejercicio es excelente porque se presenta, porque hay cosas que uno podría asumir y cosas que uno podría tomar y que realmente no son. Entonces vamos a ver qué pasa. Resulta entonces que aquí ¿cómo lo resolvió la compañera? Ella lo que hizo fue hallar la edad de nacimiento del señor Cristóbal, ¿cierto? Y si estamos en el 2023, pues entonces se supone que son los menos 88 años que él tiene, entonces él nació en 1935, ¿cierto? Y aquí dicen, él se casó en 1959, aquí no dice que tuvo hijos ni nada de eso, simplemente que se casó en este año. Si yo a 1959 le resto, que fue cuando se casó, que es realmente lo que me interesa, en la edad de nacimiento me da 24 años, ¿sí? Y ese es un razonamiento correcto desde ese punto de vista. Porque el promedio, fíjense, una cosa que no me servía, porque realmente yo tendría que asumir entonces cuando tenía los hijos y realmente a mí no me daba ese parámetro para resolver qué edad tenía Cristóbal, ¿sí? Entonces, fíjense que este tipo de ejercicios a veces uno los ve muy fácil de esperarse, se complica uno mismo, ¿sí? Hay que leer muy bien el enunciado y aquí nos dicen, ¿a qué edad se casó Cristóbal? ¿Sí? Entonces se casó a los 24 años, ¿sí? Y es válido el proceso que nos decía la compañera. Ahora, aquí en el OVA aquí hay un error porque se calculó en otro año y entonces aquí es 25, pero son 24 años. ¿Listo? Ok, vamos a continuar. La otra pregunta. ¿Esto qué pasó? Es la misma. Listo. Muy bien. Aquí entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver, digamos que la parte conceptual de esta parte. Entonces, la definición de razonamiento como cuantitativo, como les explicaba,
es la parte que no me permite analizar e interpretar datos numéricos para buscar soluciones en alguna situación cotidiana de las que nosotros presentamos. ¿Listo? Competencias que evalúa, o sea, ¿qué desarrolla? Interpretación y representación, formulación y ejecución y argumentación. Esto lo encuentran en el OA, no me voy a tener a leer todo esto para que nos rinda un poquito más en los ejemplos. Ok, listo. Ejemplos, aquí vamos otra vez a los ejemplos. Este también es muy bueno. Fíjense una cosa. Nosotros cuando nos vimos en el colegio vimos regla de 3, vimos proporciones, vimos un poco de cosas, y realmente nosotros usamos eso muy seguido. Algunas veces la utilizamos mal. Vamos a ver por qué. Dice, 10 obreros pintan un edificio en 30 días. Si esta labor la realizan 6 obreros, ¿cuántos días gastarán los 6 obreros pintando el edificio? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo plantearía la regla de 3 de esta forma. Entonces, 10 obreros 10 obreros se demoran 30 días, 6 ¿cuánto? ¿Y qué hacemos nosotros? Por lo general, cogemos y vamos a despejarla aquí, 6 por 30 dividido 10, ¿cierto? ¿Y será que eso está bien? Vamos a mirar. ¿Ustedes qué me dicen? Vayan mirando ahí el contexto del ejercicio y me cuentan. Vamos a mirar aquí. ¿Es este o este es otro? Ah, este es otro. Listo. Ese es otro. Listo. Ok. Entonces, ¿será que eso que yo les dije de plantear y despejar la X está bien hecho? 6 por 30 dividido 10. ¿O no? No. ¿Por qué? Resulta que vamos a tener que mirar, y ese es el análisis que hay que hacer en estos ejercicios. 10 obreros se gastan 30 días, ¿cierto? Si yo rebajo el número, estos menos indican eso, si yo rebajo el número de obreros, ¿qué va a pasar con los días? Se van a aumentar, ¿cierto? ¿Qué es esto de acá? ¿Y qué pasa si yo hago esta operación, como yo decía, 6 por 30 dividido 10? No, porque ahí la proporción sería menor de la que necesito. Porque realmente fíjense aquí cómo está planteado el ejercicio, que es el correcto. Yo les dije al comienzo cómo hacerlo de manera incorrecta. ¿Me hago entender? Porque digamos que es lo que nosotros por lo general hacemos. Pero hay que mirar esta parte del análisis. Entonces, ¿cómo se resuelve ese ejercicio? La idea es que aquí está la proporción en los obreros, ¿cierto? Entonces, si yo hago esta, como yo les decía, entonces 6 por 30 dividido 10 es 6 dividido 10. La proporción es menor. Y resulta que aquí se aumentan los días. Yo necesito que la proporción aumente, sea mayor. Entonces es 10 dividido 6 como está aquí en la expresión. Esto es lo mismo, esta expresión que está acá, que está aquí en la imagen, es lo mismo que tener 10 dividido 6 por 30, ¿ok? Para que no nos vayamos a confundir. Entonces, fíjense que esto se llama regla de 3 inversa. Entonces, si rebajamos los obreros, pues nos vamos a demorar más días. ¿Está claro? ¿Por qué no lo planteamos como la regla de 3 simple? Hay que analizar la proporción, ¿ok? ¿Está claro el ejercicio? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿O hay dudas acá? Para mí está claro. ¿Hay dudas? Entiendo muy bien el concepto porque es lógico. Lo que tú estás diciendo es por lógica, pero ya en la ecuación, ¿cómo se plantea? ¿Cómo quedaría planteado? Como está acá, como está aquí. Fíjate, es lo mismo que yo les decía, es lo mismo que tener 10 sextos y no 6 décimos como es al contrario cuando aplicamos la regla de 3 simple, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí la proporción debe ser mayor, son más días. Entonces la proporción, lo que les explicaba hace un segundo, queda 10 sextos, es lo mismo, 10 dividido 6 por 30, es lo mismo que está acá. ¿Está claro? Porque 6 por 3 serían 18, 180, dividido entre 10, viene siendo, ¿cuánto? 80, 18. Pues 182, 18. Claro, 18. son menos días, lo cual no es lógico. Que a menos tengamos obreros, nos vayamos a gastar menos días. Por eso, precisamente, está el planteamiento de la proporción.
Entonces la pregunta es, dentro de la regla de 3 simple e inversa, simplemente se toman entonces, igual se hace en la casillita obreros, días, pero lo que se hace entonces es de manera directa, 10 por 30 dividido entre 6. Sí, claro. Lo puedes tomar de Ok, esa forma o puedes sí, tomar aquí la proporción. ¿Por qué? Porque si yo hago la regla de 3 simple, acuérdate que sí, quedaría 6 décimos. ¿Sí? Porque queda correcto. 6 por 30 dividido 10, ¿cierto? O sea, 6 décimos. Si yo la hago Ok, correctamente, que debe ser mayor, es 10 sextos, ¿sí? Que aparece acá, 10 sextos ajá, por 30, ¿ok? Entonces esa es la ok, clave, analizar la proporción al comienzo. Aquí ya vamos a mirar otro ejemplito, ¿listo? gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, este ejemplo, por ejemplo, es de la regla de 3 simple. Entonces dice, Valentina hace a diario el arroz para el almuerzo del restaurante. Para el día hace 4 tazas de arroz y sabe que debe agregar 8 tazas. Hoy le han hecho una reserva especial y van más comensales al restaurante. Así que tendrá que preparar 6 tazas, perdón, 6 tazas de arroz. ¿Cuánta agua deberá usar para hacer el arroz de hoy? Entonces, fíjense que aquí el cuadrito es exactamente igual al anterior. Entonces, para 4 tazas de arroz, vamos a utilizar 8 de agua. Aumentó la taza de arroz, ¿cierto? ¿Cuántas? En 6, porque van más personas. Eso me indica entonces, dime, entonces este es el valor que necesitaría averiguar. ¿Okay? Me está brincando la pantalla, no sé. Muy raro esto. Entonces, esa es la regla de 3 planteada para esa parte. Disculpe. Esa es la regla de 3 entonces planteada para esto. Entonces, resulta que aquí entonces, ¿qué pasa? Si yo reemplazo, ¿qué pasa? Me aumentaron las tasas perdón, me aumentaron las tasas de arroz. ¿Qué se supone entonces debe pasar con las tasas de agua? Aumentan. Aumenta, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces acá? La proporción tiene que ser entre la tasa de arroz entonces mayor, ¿cierto? Entonces tiene que ser 6 cuartos y no 4 sextos, ¿cierto? Entonces 6 cuartos por las tazas de agua y me da 12, ¿ok? Y fíjense que sí es lógico que me dé 12 tazas de agua, que son más que las 6 tazas que las 8 tazas de agua que utilizo para las 4 personas que van supuestamente, o los 2 comensales que van más. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí lo que hay que analizar es la proporción, independiente de cómo planteemos el cuadrito, la proporción es la parte importante, ¿vale? Si aumenta o disminuye, ¿qué valor tengo que hallar? ¿Es mayor o menor? Si es mayor, entonces esta proporción tiene que ser mayor. Si es menor, pues esta proporción tiene que ser menor y me da la clave. El resto es multiplicar. ¿Listo? Bueno. El otro ejemplito que aparece aquí dice, el precio de una pista de carros de juguete es de 120.000 pesos. Si al pagarlo el vendedor cobra 108.000 pesos, ¿qué porcentaje fue descontado al valor de la pista? Entonces, aquí ya está planteado el ejercicio realmente, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica el ejercicio? Que 120.000 pesos es el 100%, ¿cierto? Y es lógico, que me dice que ese es el precio de la pista. Ahora, el vendedor le cobró 108.000. Hay que mirar cuánto fue el descuento, ¿sí? Entonces, en ese momento, tenemos que buscar una proporción mayor o menor. Menor. Menor, ¿cierto? Claro, porque hay un descuento. Entonces va a ser menor. Entonces, en este caso, ¿qué me da la proporción menor? 108.000 dividido 120, ¿sí? Por 100%. Y me da el 90%. Ese 90% me da lo que me cobró, ¿sí? Quiere decir que el descuento fue lo restante, o sea, el 10%, ¿cierto? ¿Está claro? Sí, Esa señor. parte es el 10%. ¿Y cuánto es en plata? Pues los 120.000 pesos menos los 108.000 pesos representa el 10% en plata, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí lo importante es la proporción, ¿listo? Bueno, vamos a continuar. Muy bien, entonces,
creo que ya este es el último de esta parte. ¿Alguien me habla? Que fue una ¿Será que alguien me puede colaborar con el micrófono que lo tiene abierto por ahí? Gracias. Bueno, dice, para este ejercicio dice, David le pregunta la hora a Julián y Julián le responde. Dentro de 30 minutos serán las 12:45 m. Si el reloj de Julián está adelantado 10 minutos de la hora real, ¿qué hora fue hace 10 minutos? Muy bien. Entonces, aquí ni siquiera hay que hacer regla de 3 ni nada de esas cosas. Aquí lo que hay que hacer es un análisis muy sencillo. Dice que le dio la hora y fueron 12:45, ¿cierto? Dice que dentro de 30 horas serán las 12:45. Entonces, si a esos 12:45 que le dice inicialmente le restamos esos 30 minutos, me dice que ahí inicialmente son las 12:15. 12:15. Menos 10, 12:05. Menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque dice que adelantado. el reloj de Julián está adelantado 10 minutos. Entonces le restamos esos 10 minutos, ¿cierto? Entonces dice que nos dan 12:05. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que dice que Julián quiere saber esa hora hace 10 minutos. Entonces le volvemos a restar 10 minutos y me da que 12:05 menos 10 me da 11:55. 11:55. ¿Ok? Es un razonamiento que nosotros hacemos como ordenando, analizando, organizando y tomando alguna decisión. Aquí, ¿qué hacemos? Restas. Fíjense que aquí las operaciones que hacemos dentro del curso no son complicadas, son sumas, restas, multiplicaciones y máximo divisiones. ¿Ok? Entonces aquí no hay nada complicado. Muy bien. Entonces, aquí ya llega, digamos que otra parte que está dentro del OVA, que pueden acceder ustedes ahí. Esta parte la vamos a obviar para, digamos, darle paso al cuestionario final para que lo hagamos entre todos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí en el antes del cuestionario final, perdón, yo me iba a ahorrar aquí parte de la explicación. Entonces, bueno, aquí va. Vamos a ver entonces, ya vimos el razonamiento, ¿cómo se llama eso? Cuantitativo. Entonces vamos a buscar la parte de análisis de razonamiento deductivo e inductivo. Nosotros eso lo hacemos de manera, digamos, natural. El cerebro de nosotros siempre está razonando, está pensando y está tomando decisiones de que somos niños neonatos. Entonces, ¿qué es razonar? Es pensar, y son lo que les decía al comienzo, son una cantidad de procesos mentales superiores realmente, así seamos recién nacidos, en los que tomamos información y la analizamos para poder tomar una decisión. ¿Okay? Aquí lo que realmente hace parte de todo esto y que es importante es ¿en qué forma hacemos ese tipo de análisis? ¿Cómo partimos y a dónde llegamos? Es decir, el enunciado viene con unas premisas y vamos a llegar hacia una conclusión de cierta forma que es general o particular. Ok. Entonces, en ese orden de idea vamos a hacer una definición de razonamiento deductivo. Entonces, el razonamiento deductivo dice que es aquel que parte de una premisa general, ¿sí? O una premisa mayor, también lo pueden encontrar en el material de apoyo, y conduce a una conclusión de tipo particular. ¿Sí? Se utiliza para comprender fenómenos con base en leyes, teorías y principios que ya las definen. Sus conclusiones se consideran válidas siempre que las premisas sean verdaderas, entonces el proceso es válido. O sea, se considera como razonamiento deductivo. ¿Ok? Antes de pasar aquí a la parte de razonamiento deductivo, vamos a ver entonces aquí otra cosita. Aquí tenemos entonces la parte de razonamiento deductivo. Dice,
Esto está dentro también de el material de apoyo que tienen ustedes ahí dentro de la unidad. Dice, razonamiento deductivo va de lo general a lo particular. Definición. Representa un argumento del cual la premisa identifica patrones de los cuales se extrae una conclusión. ¿A qué se refiere con patrones? O sea, algo que sigue, algo que se va presentando como regularmente, ¿ok? Eso es un patrón de conducta. Entonces, esta persona se comporta así generalmente, ¿ok? Y entonces vamos de lo particular de lo general a lo particular. La conclusión se halla dentro de las propias premisas referidas o es una consecuencia de esta, ¿ok? Ejemplo, los compuestos orgánicos se forman principalmente de carbono e hidrógeno. Esto es una premisa, ¿cierto? Grande, mayor. Fíjese que arranca como los compuestos orgánicos, esto aparte general, ¿listo? Y dice, la sal contiene cloruro de sodio y no contiene hidrógeno ni carbono. ¿Y en qué concluye? La sal no es un compuesto orgánico. ¿Qué pasa entonces? Entonces, volvamos a mirar. Arrancamos de una parte que es general, los compuestos orgánicos, ¿sí? Y vamos a concluir en una parte particular, ¿sí? O específica, ¿sí? Que viene enumerada dentro de aquí de la segunda premisa, que es esta, la sal contiene cloruro de sodio. Entonces, va de lo general a lo particular. Entonces, en este caso, este tipo de razonamiento es deductivo. Muy bien. Vamos a pasar a la diapositiva y vamos a ver el otro tipo de razonamiento, que es el inductivo. Este tipo de razonamiento, entonces, es al contrario, al revés, va de lo particular a lo general. Entonces, en nuestro enunciado vamos a encontrar premisas particulares y vamos a concluir en una generalización. Vamos a ver qué nos dice la diapositiva. Dice, de lo particular a lo general. Considera varias experiencias o premisas individuales para extraer lo principal o la conclusión. Probabilidad. Es probable que la conclusión cumpla o no. O sea, aquí hay una cosa que se llama incertidumbre, también encuentran, que es importante dentro del concepto del razonamiento inductivo. La probabilidad o la incertidumbre. Y los razonamientos inductivos son muy útiles, frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. ¿Por qué? Los otros ya son leyes que, digamos, ya están comprobadas, que son observaciones, que ya es parte que son, como nos decía el mismo concepto, son, ya se han verificado, son veraces. En este caso, recordemos que hay que probarlas porque nos da el mismo concepto que hay incertidumbre o probabilidad. ¿Y por qué es importante para la ciencia? Porque realmente este es el tipo de razonamiento que nos permite hacer investigación a nivel científico en el descubrimiento de nuevas cosas, ¿sí? Porque a partir de eventos observados de manera particular y mediante la experimentación podemos llegar a concluir en una ley o en una teoría. Por eso es tan importante este procedimiento de razonamiento inductivo. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a la actividad de la prueba final. Me van a ayudar aquí ya está abierto el cuestionario. Nombres y apellidos, su identificación. Recuerden que en el formulario de asistencia que les compartí, diligenciar el número de identificación sin coma ni puntos, porque es la única forma de encontrarlos en el listado para asignarles sus 10 punticos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar y ustedes me van a ayudar entonces ahí van a abrir los micrófonos y me van a contar. Entonces, vamos a resolver entonces esta parte ya del cuestionario final. Profe, ¿tú les compartiste el enlace del cuestionario o se los compartimos aquí por el chat para que ellos lo vayan haciendo? Ya lo voy a compartir, profe. Sí, señor, ya un momentico. Espérate, yo igual yo también los voy a copiar, lo voy a copiar acá y lo voy a pegar, ¿vale?
porque aquí lo tomó fue como imagen, pero ya lo voy a arreglar. Estoy aquí, ya voy. Aquí ya lo voy a pegar. Listos. Oh, no. Listo. Ahí está el link del cuestionario. ¿Listo? Entonces, abran el cuestionario. Ese cuestionario está también dentro... Ah, no, ese cuestionario sí no está dentro del OA. Ese es un cuestionario que tenemos nosotros. Aquí no importa si lo hacen bien o lo hacen mal. Lo importante es que lo podamos hacer entre todos. ¿Ya pudieron acceder al cuestionario? ¿Me confirman? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces vamos a comenzar aquí con esta pregunta, que es la pregunta inicial del cuestionario después de llenar nuestros datos. Dice, Luisa debe resolver un ejercicio en donde le solicitan identificar cuantificador, cualidad de la siguiente proposición y cualidad de la siguiente proposición categórica. Dice, algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático aprueban la tarea 0. Al identificar el cuantificador y la cualidad, la respuesta correcta que debe marcar Luisa es, entonces, A, cuantificador universal y cualidad estudiantes. La B, cuantificador particular y cualidad a prueba. C, cuantificador universal y cualidad a prueba. D, cuantificador particular y cualidad de estudiantes. ¿Quién da más? Cuénteme, abran sus micrófonos, ¿cuál sería la respuesta en este caso? La B. La B, cuantificador particular y cualidad a prueba. Vamos a ver, dice, algunos estudiantes, algunos, particular, ¿sí? O existencial. Muy bien, entonces hasta aquí vamos cumpliendo. Cualidad a prueba. ¿Estamos de acuerdo que la cualidad es a prueba? Sí, señor. Yo estoy de acuerdo con el compañero, sí. ¿Eh? Sí, señor. Entonces, ¿la ves? Sí, señor. Muy bien. Listo. Ok. Listo. Vamos para el siguiente puntico, dice. Enunciado. Al observar la imagen sobre los cuantificadores, la expresión simbólica que representa el argumento, ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado el mundial es. Entonces, recordemos. Este cuantificador universal se lee para todo, ¿sí? Para todo elemento. Existe por lo menos o algún elemento. Y aquí vemos la parte simbólica, todos los estudiantes traen materiales, entonces para todo elemento X que pertenece a ese conjunto universal, ese elemento X trae los materiales. En el otro caso, para el lenguaje simbólico, para el existencial, existe un elemento X que pertenece a ese conjunto universal en el cual X trae los materiales y aquí están las negaciones. Entonces, de acuerdo a esto, ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado el mundial. ¿Cuál será? A. Existe un tal que X pertenece al universo, X tal, no equipo de fútbol colombiano ha ganado el mundial. B. Para todo X existe un elemento que pertenece al conjunto universal. Existe un elemento X que no ha ganado el mundial. La C. Existe un elemento X que pertenece al conjunto universal en el cual ese elemento X no ha ganado el mundial. O D. Para todo elemento X existe que pertenece a ese conjunto universal, X no ha ganado un mundial. ¿Cuál será entonces? Cuéntenme. Yo diría que es la D. La D. La D. Vamos a revisar entonces aquí. Dice, ningún equipo de fútbol. Ninguno. La B. ¿Qué tipo de cuantificador es este? Universal. 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 ¿Qué? Negativo. Universal ¿cierto? negativo, sí. ¿Cierto? Universal. Vamos a buscar aquí hay universal. Universal aquí este. ¿Cierto? Dice, para todo elemento X que pertenece al conjunto X no ha ganado el mundial. Dice que aquí hay doble negación. Y la doble negación es como si ha ganado el mundial. O sea, esta no es. Entonces, ¿cuál será? La D. La D. La D. Ah, esta, ¿cierto? Y fíjense que sí, cuantificador universal negativo. Recuerden que la negación nunca se coloca aquí antes del cuantificador, sino aquí en la cualidad. Esto que está aquí
es EX no ha ganado el mundial, es la cualidad o el P de X que encontraban allá en la parte simbólica cuando la profesora Patricia les explicaba esta parte de cuantificadores. Entonces, la correcta es la D. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí es muy fácil, simplemente hay que identificar el cuantificador de acuerdo a la expresión. Muy bien. Para el otro puntico dice, la expresión simbólica, existe un elemento que pertenece al conjunto P en el cual ese elemento no cuenta con un servicio de Internet. No vamos a colocar que claro, hago esa excepción, eso no existe. Vamos a guiarnos solamente para las opciones que hay acá. Entonces, ¿cómo se lee esta expresión? Igual yo ya la leí. ¿Qué opciones serán? Digamos que yo descartaría A y B porque estamos hablando de un cuantificador particular según el lenguaje simbólico, entonces estaría entre C y D, mejor dicho. Yo diría que es la C. Para mí es la C. La C. También C. La C. ¿Por qué? ¿Y por qué es la C? Fíjense una cosa. Cuantificador existencial, perfecto. Y está la negación, porque dice que X no cuenta con un buen servicio de Internet. Entonces esa es la C. Muy bien, perfecto. Y esa es lo que hizo el compañero es perfecto. Él descartó las otras dos porque son cuantificadores universales, y aquí entonces no se tendrían en cuenta. Muy bien. Dice, la siguiente imagen representa las características de las proposiciones simples, el cuadro de oposición entre dos proposiciones, las proposiciones afirmativas y las proposiciones negativas. Este cuadrito que representa esas opciones. Voy a bajarle aquí el zoom para que veamos todas. ¿Cuál será entonces de esas opciones? ¿Cómo llama ese cuadro? El cuadro de oposición, ¿no? O sea, cuadro de oposición, ¿cierto? Sí. Entonces, si se llama cuadro de oposición, pues es la B, porque dice que el cuadro de oposición entre dos proposiciones, ¿sí? Aquí recordemos entonces que eso simplemente me está mostrando la ubicación de dos proposiciones categóricas dentro del cuadro de oposición y su relación. En este caso, P y Q me está mostrando acá que la línea tan azul que son contradictorias. O sea que P es E y que Q se clasificó como E. ¿Listo? De esa forma se hace. Muy bien. Para esta pregunta, dice, de acuerdo al cuadro de oposición, si P es tipo A y Q es tipo D, las proposiciones que representan a P y Q son contrarias, contradictorias, subcontrarias o alternativas. Entonces vamos a ver, A está acá, ¿cierto? Precisamente, pues donde nos dice, es tipo A, y es tipo E, la Q. Entonces son contrarias, ¿ok? Perdón, acá, contrarias. Muy bien, dice. Para la siguiente pregunta, se tienen las proposiciones P. Algunos estudiantes tienen dominio de las matemáticas. Y la proposición Q, algunos estudiantes no tienen dominio de las matemáticas. De acuerdo a lo explicado en el cuadro de oposición, ¿cuál es el tipo de P y Q? ¿Cuál es la relación entre ellas? Y seleccione pues, las respuestas. la D. Entonces recordemos, cuantificador para P, algunos estudiantes tienen, entonces es cualidad afirmativa y algunos existencial afirmativa. Si es existencial afirmativa, entonces ¿qué tipo sería? No sé. Y si es existencial afirmativa, ¿es cuál? Y. ¿Y? Listo. Entonces ya tenemos que es así. Y la otra dice, algunos estudiantes no. Es particular o existencial, pero negativa. O sea que es O, ¿cierto? O. ¿Cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Es O, porque es existencial, pero negativa. Sí, señor. Entonces sería tipo IO, ¿cierto? Y según el cuadro de oposición, I estaría acá, IO, entonces sería subcontrarias, entonces sería acá, subcontrarias. Listo, muy bien, perfecto. Muy bien, dice, según lo observado en el video, bueno, ese es un video por allá de otro lado, dice, Andrea aprobó los seis primeros semestres de contaduría y también aprobó 7 semestres de contaduría.
Los estudiantes que aprueban más de 7 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse en sus carreras. Seleccione el tipo de respuesta. Yo diría que es inductivo. Deductivo, cuantitativo o ninguna de las anteriores. Yo diría que es inductivo porque vamos de lo particular, que es el caso de Andrea, a lo general, que es una regla o una máxima de la experiencia de los estudiantes que aprueban más de 7 semestres. Yo diría que es inductivo. Sí. Además hay otra cosa que es clave acá, que está en el enunciado, que yo les explicaba aquí. Dice probabilidad de graduarse. Ok. Cuando hablamos de probabilidad, recordemos que estamos hablando de una incertidumbre y eso me da, digamos, a traer a colación. ¿Como una pista? ¿Un indicio? Sí, exactamente, o sea, es una probabilidad, o sea, no hay una certeza, hay una incertidumbre, o sea, nada, no es seguro, entonces sería tipo inductivo. Muy bien. Dice, el enunciado dice, una familia está conformada por 10 miembros. Si María es la única mujer, ¿cuántos hermanos tiene? Hazte chévere. A ver. Yo diría que es 7. La D. A ver, vamos a ver por qué. Dice, María tiene entonces, está conformada por 10, la familia tiene 10 personas, ¿cierto? María es la única mujer. Dice, ¿cuántos hermanos tiene? Entonces, como dice cuántos hermanos tiene, vamos a sacar los papás, ¿cierto? Obvio. Exacto. ¿Cierto? Entonces nos quedarían 8 personas, ¿cierto? Y si ella es una, de esas 8 personas, 10 mujeres, ¿cuántos hermanos le quedan? 7. 7, ¿sí? ¿Listo? Ok, muy bien, perfecto. Para la pregunta 11, dice, 8 obreros han tardado 24 horas para pintar una casa. ¿Cuánto tiempo tardarán 4 obreros para hacer el mismo trabajo? Regla de 3. Cuéntenme cuánto les da. Vamos a ver si de verdad nos quedó aprendido la parte de las proporciones. Ahí nos daría 48. 48. 48. 48 horas. Sí, señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Creo que ese lo tengo por acá en algún lado. A ver, permítame. La proporción es doble. Acá. Listo, es este. ¿Sí están viendo la presentación? Voy a agrandarla. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si 8 obreros se demoraron 24 horas, 4 obreros, 4. El mismo cuadrito que teníamos allá, la misma relación. ¿Qué pasa con la proporción? Resulta que me bajaron de 8 obreros a 4. La proporción debe ser menor. Entonces tiene que ser 4, perdón, la proporción tiene que ser mayor, ¿cierto? Entonces 8 sobre 4, que es esto que tenemos acá, 8 por 24 sobre 4, me da 48 horas. Y es lógico, si me reducen a la mitad los obreros, me voy a durar el doble. ¿O no? Sí, ¿Sí está lógico? Claro. Lógico. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que la respuesta es 48, porque nos redujeron a la mitad, pues nos vamos a demorar el doble. Entonces, fíjense que es cuestión de proporción. Entonces, ya vi que quedó clara esa parte. Dice, enunciado, el doble de un número aumentado en 8 es igual a 46. ¿Cuál es ese número? Este es un caso que nosotros teníamos en el colegio, desde el colegio, cuando veíamos o empezamos a ver algo como de álgebra. ¿Se acuerdan que teníamos que plantear una ecuación simple? Entonces, ¿quién me da la respuesta a eso o cómo resolveríamos esa pregunta? Sería 19. 19. A ver, 19 ¿cómo hiciste entonces? 36 más 8. Yo digo que es 15. 19. Es 19 porque el doble sería 38, más 8 serían 46. Correcto. Eximida del examen final. Listo. Vamos a ver entonces ese razonamiento. Yo creo que está por acá también. Sí, claro, aquí está. Entonces, razonamiento. Dice, X es el número buscado, ¿cierto? Que lo que nosotros definíamos allá en el colegio
como la incógnita, y en la universidad también, como la incógnita. Entonces, esa es la incógnita o el X, el número buscado. Es una ecuación de primer grado. Entonces nos dice que 2 veces, porque dice el enunciado, el doble de ese número X que estamos buscando, aumentado en 8, más 8, es igual a 46, ¿cierto? Si yo despejo esa X, me da que el resultado es 46 menos 8, que es 38, dividido 2, 19. O sea que nuestra respuesta correcta ya en el cuestionario es, ¿cuánto? 19. ¿Listo? Y enviar. Entonces envíen ahí el cuestionario. ¿Listo? Bueno, hasta acá entonces, digamos que viene la parte de nosotros. Muchas gracias. ¿Ya no lo estoy compartiendo? ¿Sí lo estoy compartiendo? No, señor, ya no. Ya no tenemos la vista. Profe, discúlpeme, la última respuesta, ¿cuál era? Gracias, buenas noches. Buenas noches, 19. Gracias. Ok. Bueno, entonces les damos las gracias por su asistencia, les pedimos disculpas por un poquito la tardanza del inicio por problemas técnicos. El enlace de grabación se los estaremos enviando apenas tengamos la grabación también ya en la nube. No olviden consultar con sus tutores todas las preguntas puntuales que tengan acerca de los ejercicios y de los temas de la unidad. Participen en los CIPAS, traten de participar en todas esas actividades que tenemos programadas, esas sesiones sincrónicas, porque pues digamos que sí les quedan las grabaciones, pero digamos que las preguntas, por sobre todo en los CIPAS que son del curso, que son poquitos, entonces no quedan en la grabación, porque pues la idea es que ustedes asistan y las hagan allá con sus tutores. Entonces, pues la idea es que ustedes utilicen ese tipo de recursos. Profe, ¿tienes alguna sugerencia, alguna recomendación o ya damos por terminada? Recordemos también la parte del evento, o sea, revisen ustedes la guía dentro de los ejercicios que pues obviamente se les están pidiendo, que son cuantificadores, categóricas, el otro puntico que es de razonamiento cuantitativo y razonamiento deductivo, hay un punto que se llama complementario. Ese punto corresponde a una actividad de la UNAD, o sea, un evento en el cual ustedes hayan participado y ustedes se les pide, pues, si se les dan el certificado, maravilloso de asistencia. Si no, en el momento del evento, ustedes deben hacer un saludo en el chat y tomar un pantallazo, que esa es la evidencia de que efectivamente participaron. Recuerden que nosotros hemos estado publicando ya desde hace un tiempo los diferentes eventos gratuitos, pues obviamente porque pues ya se nos va a acercar la fecha, el 22 de cierre de esta actividad, y eso creo que vale como 20 puntos. Cualquier puntico suma y ustedes lo saben. Entre más estemos un poquito holgados en el puntaje, pues menos presión vamos a sentir en el examen final. Pasas de una moto de 150 centímetros cúbicos a una moto de 1000 centímetros cúbicos. O alguien, no sé, algo se... Esteban tiene el micrófono activado y es, o sea, no sé, por eso silencio. Bueno, entonces esa parte muy importante que ustedes tengan en cuenta, que también se les está pidiendo esa participación en ese evento de la UNAD. Entonces, ahorita es más, en estos días también se les publicó para eventos gratuitos, eventos virtuales, pero pues la idea es que ustedes participen en los diferentes eventos que tiene la UNAD, bien sea, no necesariamente tienen que ser de su carrera, pero pues obviamente la idea es que ustedes los aprovechen, sean de su interés, y asimismo es un requisito dentro de la tarea 3. Cualquier eventualidad que ustedes tengan con las actividades anteriores, nos pueden contactar, pues porque la idea es obviamente colaborarles para que ustedes puedan desarrollar sus actividades con miras el examen final. El examen final parece lejano, es en diciembre, si no me falla la memoria, ya les digo, el 2 y 3 de diciembre. Estamos escasitamente a un mes, esta actividad vale 100 puntos, entonces aprovechen todo lo que puedan. Esa es la idea y pues obviamente cuentan con nuestro acompañamiento docente
y cualquier duda, aprovechen pues obviamente los CIPAS que cada uno de nosotros hace porque son espacios más reducidos donde podemos pues brindar un acompañamiento más cercano a las dudas que ustedes tengan. No sé si hay alguna inquietud, por favor. Tiene Profe, una yo manito levantada, Keila. Profe, una pregunta. Yo he asistido ya a 3 actividades, a 3 como congresos de física, otro de, bueno, de los que ya han enviado al correo, pero no he recibido el certificado. ¿Ahí qué puedo hacer? A mí Bueno, me pasa lo mismo y pues yo comenté, pero no sabía lo del capture, que simplemente con el capture podía. pues no es que, o sea, no es que lo reemplace, sino, a ver, vamos por partes. En primer lugar, ustedes deben pues también conocer que son eventos no propios de nosotros como tutores de pensamiento, sino de otras áreas, entonces no tenemos injerencia en esa parte. Tratamos de darle solución a ese tipo de cosas. Ustedes, pues me imagino que tomaron, porque dentro del requisito está que tienen que tener capturas del evento y hacer algunas participaciones de eso. Entonces, pues damos un tiempito, sí hemos tenido esa inquietud a nivel general con otros estudiantes acerca sobre todo el de física y pues la idea, ellos están gestionando, pues se supone que 3 días la participación. Sin embargo, pues nosotros vamos a ser flexibles entre si tienen otras capturas porque pues dan evidencia de que efectivamente participaron. No se preocupen por eso, pues ese es un punto del trabajo como tal. Ya con eso ustedes pueden hacer aportes, ustedes se van a dar cuenta que es muy sencillo y la idea es pues de que lo hagamos de forma gradual, de forma que ustedes puedan avanzar y obviamente también tener en cuenta los demás cursos matriculados. Entonces, demos un tiempo prudencial en ese aspecto y si no, pues con cada uno de sus tutores buscamos soluciones pues para el caso de los eventos que efectivamente no les llega su certificado como tal, que es lo idóneo, pero pues entonces buscamos otras soluciones que me imagino tomaron capturas de pantalla del evento como tal. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ya tocaría esperar un poquito. ¿Qué otra duda hay, por favor, para poder ir cerrando? Y recuerden que ahorita a las 7 de la noche va a haber una web conference teórica por si pues alguno desea asistir. Igual pues son más o menos los mismos conceptos. Sin embargo, pues les extendemos esa invitación a las personas interesadas. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿cuál es el link para esa web? De aquí al 22 hay más eventos, Sí, ¿cierto? a ver, sí, claro, hay más eventos. Espérame un segundo. Entonces, ya les busco el link de la web, regálenme un segundito. Sí, hoy se hace la web conferencia. Recuerden que por cada unidad hay 2 web. El día de hoy se va a hacer la web teórica y de hoy en 8, Dios mediante, sin embargo, ya les confirmo las fechas, se va a hacer una web de ejercicios. Regálenme un momentito, estoy ingresando aquí a la matriz que nosotros tenemos para poderles confirmar esas fechas, porque pues nosotros, al ser las personas que desarrollamos CIPAS de primera matrícula, pues obviamente nos enfocamos en que pues da el puntaje de acuerdo a la asistencia que ustedes hayan registrado. Regálenme un segundito, entonces esto dice aquí, unidad 3, teoría de ejercicios, digamos, tomemos... Profe, una pregunta. Señor. ¿Usted nos podría compartir el enlace de la webconferencia de los ejercicios prácticos de una vez? O lo que pasa es que No, eso se va a hacer Señor. se va a hacer, lo que pasa es que tratamos de no saturarnos, porque como eso es de hoy en 8, ya de hoy en 8, o sea, es más, en estos días tan pronto recibamos la grabación, les estaremos compartiendo tanto el de hoy, CIPAS de primera matrícula correspondiente a la tarea 3, como el de la grabación de esta noche, ¿de acuerdo? Entonces, démosle un tiempito a eso, regálenme en un momento. Ahora, Vale, profe. Tomemos este. Entonces. Ya lo encontré, profe. Ah, bueno, mi profe. Ok. Creo que ya le acabo de enviar a los chicos allá chat el enlace para la webconferencia teórica. Igual yo les voy a copiar aquí, o sea, a ver, recordemos que como el curso es bastante grande, nosotros tenemos varios campus, o sea, campus A, campus B, C, D, E, hasta F.
Entonces, igual les voy a compartir también otro por si cualquier cosa se les presenta, tengan una segunda opción. Ya denme un segundo, son igual de válidos. Recordemos que esas web no dan puntos, entonces, pues para que no se genere una falsa expectativa, pero sí muy importante que ustedes, esta es la web conferencia de esta noche. Entonces aquí les pongo web conferencia hoy 7 de la noche. ¿Listos? Son pues Profe, obviamente, señora. ¿Esta web queda grabada? Sí, señora, pero necesitamos esperar que recibamos el link de grabación para poderla compartir. Y pues obviamente pilas con algo. Nosotros, o sea, el tutor Elkin Laverde y Patricia Leguizamón, quienes habla, compartimos con nuestros estudiantes que son los a los cuales tenemos acceso. Si ustedes no están con nosotros, igual esta información se socializa en un sitio donde estamos todos los tutores, se la deben pedir a los tutores, porque pues mal haríamos en crear de que se la vamos a enviar a ustedes, no sé si tú eres estudiante o de Elkin o mía, entonces no tendría cómo enviártela, porque son a los estudiantes asignados y a los estudiantes que se les extendió la invitación. Profe, Cuéntame, profe. No, que sí, ya con eso terminábamos grabación y no sé si hay alguna otra inquietud, con mucho gusto. Sí, profe, yo tengo una duda. En estos próximos días vendrán más actividades para pues poder participar y así mismo tener los puntos en la guía. O sea, ¿me hablas de la actividad complementaria, de la actividad de los eventos? Sí, claro. Sí, señor. Sí, señor, sí. Sí, la idea, pues obviamente, igual, espérenme un segundito, aquí yo también les comparto. Resulta que la UNAT también tiene la página de Portal Eventos. El portal Eventos. Entonces, ustedes no necesariamente tienen que esperar a que los tutores les compartan. Ustedes pueden ingresar ahí y ver el evento de su interés, que no necesariamente tiene que ser de la SBTI, sino el evento que a ustedes les llame la atención. Ya denme en un momento, les voy a compartir el link de los eventos. A ver. Enlaces, tarea 3, creo. Ese creo que lo hicimos en la apertura, profe. No recuerdo. No me acuerdo. Ya estoy entrando a campus a ver qué. Para que ustedes, o sea, sí, nosotros tratamos de colaborarles al máximo, pero pues obviamente ya teniendo esa página, ustedes están ingresando y viendo el tema de interés, donde pueden obviamente acceder al evento que ustedes deseen. Un momento, a ver si está acá. Ah, sí, aquí lo tengo. Ya lo pego en el chat. Entonces, en esta página ustedes pueden acceder a los eventos que organiza la institución como tal. Entonces, ahí pueden ir avanzando, pues, en la medida de sus intereses. ¿De acuerdo? Vale, profe, muchas gracias. Gracias. Con todo gusto, ténganos paciencia para la grabación, estamos aspirando de mañana a pasado mañana estarles compartiendo, pues como les digo, en los grupos correspondientes a nosotros, igual lo vamos a socializar para que ustedes, si están interesados en esta grabación, se la pidan a sus tutores o pues el material que requieran, ¿de acuerdo? ¿Algo más, profe? No, profe, yo pensaría que ya podemos dar por terminada la sesión. Darle gracias a todos los participantes de hoy. Muchas gracias por su paciencia y por su asistencia. Y extenderle la invitación para que por favor se contacten con sus tutores y envíen sus avances en el foro para que los revisen. Sí. Feliz noche a todos. Feliz noche a ustedes dos, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche.